Sabely, conocimiento que compartir. Ni cero ni uno, el podcast de Lean Mind en el que hablamos sobre habilidades esenciales. Editado por Sabely. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, en este caso con mi amigo y compañero Miguel Cabrera. Su nombre completo es Miguel Ignacio Cabrera Sangil y desde que empezó a trabajar fue en empleos cara al público antes de estar en el mundo tech, lo cual le brinda una amplia gama de experiencias y de habilidades. Desde el 2016 se dedica profesionalmente a desarrollar software. Desde el 2020 trabaja en LeanMind como consultor tecnológico, lo cual aquí significa también desarrollar software, aplicando metodologías como Stream Programming y la filosofía del software craftsmanship. Le apasiona mentorizar y promover el conocimiento dentro del equipo, creando ambientes de trabajo sanos y sostenibles. Este episodio se podía haber llamado también Senior Consultant o incluso Principal Consultant, además de Senior Developer. Te va a encantar cómo destila Miguel lo que, en mi opinión, significa ser senior dentro de este nicho, de este sector, y que naturalmente le resulta impregnar a los equipos de ese buen rollo que siempre tiene Miguel y esas ganas de aportar. Si el episodio te gusta, si te resuena, te agradezco que le des las gracias a Miguel en redes o con un email y que lo compartas con alguien a quien creas que le puede servir. Muchas gracias. Miguel, me alegro un montón de que hayamos conseguido un ratito para grabar este episodio. Hace mucho tiempo que tenía ganas que estuvieras en el podcast. Es un honor, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por darme esta posibilidad, la verdad. ¿Qué es lo que te hizo ser developer? ¿Te acuerdas? Pues un poco el azar. No tenía claro qué es lo que yo quería hacer. De hecho, a mí siempre me han gustado las matemáticas y la física, algo que aún tengo la espinita clavada. Y cuando fue el momento de las jornadas puertas abiertas en la universidad, cuando estás en segundo de bachillerato, que un poco te llevan a la universidad para mostrarte lo que vas a hacer, si lo tienes decidido, yo tenía claro que quería hacer matemáticas o física. Y en esa charla habían profesores como Patricio y algunas otras personas de física y matemáticas, coincidiendo la informática, física y matemáticas en el mismo sitio. Y cuando estábamos en ese punto, explicando cada uno en qué consistía la carrera y demás, había una de las partes claves que era, una vez terminabas, qué salidas tenías, ¿no? En un porcentaje alto. Hablan de porcentajes y en ese momento física y matemáticas hablaban de, en aquel momento, que ya ha cambiado, ¿vale? Año 2005, hablaban de que te tocaba, docencia, ¿no? Cosa que ha cambiado muchísimo porque a día de hoy física y matemáticas ya tiene toda la parte de datos y demás, de ciencia de datos, que creo que es una de las salidas, creo que más se están dando, ¿no? Pero en aquel momento era docencia. Y yo tenía claro que docente no quería ser. A mí ser profesor, no quería ser profesor, porque es un trabajo sacrificado y mi hermana, por ejemplo, es profesora y yo sé que sí, la gente dice que tienes vacaciones y demás, pero es muy sacrificado según qué clase te toque, la pedagogía que debes de tener. No es tan sencillo, ¿no? Y en ese momento jugó bien su carta a Patricio explicando la carrera de informática y cuando tocó hablar de la salida, dice, bueno, como pueden ver, la docencia solo el 5%. Y luego sigo hablando de las demás salidas, ¿no? En plan, si no queréis docencia, este es vuestro sitio. Y yo dije, va, entonces informática. Y en mi cabeza, claro, si yo formato ordenadores, instalo juegos. Yo soy un crack en la informática. Y luego llegué a primero y lo primero que me como es Linux, ¿qué es eso? Consola de comando. Y ya programación, que me estalló la cabeza. Me estalló completamente la cabeza y
Y no, fíjate, primer año aprobé todas las de matemáticas, todas las de física y nada cero de programación. Ni una. Patricio es uno de los profesores que yo le tengo más cariño, ¿sabes? Porque siempre recuerdo que aprendí la recursividad con él, pero aprendí más cosas. Era una persona que nos daba unas clases fantásticas y sí que le tengo mucho cariño. Yo, fíjate, esto sí que creo que va a ser muy recurrente a lo largo del capítulo, que es cuánto me he dado cuenta de lo que hemos aprendido en la universidad a posterior y no durante. Y es por una de las cosas era que yo criticaba mucho a Patricio el que sus clases fuesen muy repetitivo y cuando explicaba las trazas se pesaba, hacía, si digamos un array de 7 elementos, en vez de decir, bueno, hago las 2 primeras, las 3 primeras y paro, te hacía la traza entera de los 7 elementos, ¿eh? Y tú, pero Patricio, ya lo entendimos ya. Él, pum, R que R, ¿eh? Y quieras o no, son cosas que eso cala porque te das cuenta de cómo eso me entendió cuando me empecé a debuguear, pues ya más o menos sabía cómo se debugueaba porque me machacaba tanto él en la pizarra a todos nosotros el tema de las trazas que más o menos ya entendías cómo funcionaba y también el no dar por hecho nunca las cosas. La informática a veces tenemos eso, ¿no? Tiramos la piedra más grande, más largo de lo que queremos y ya, seguro que está por aquí y no, ni de lejos. Y para no gustarte la docencia, una de las cosas que diría que te distingue en tu labor profesional desde que te conozco, por lo menos los últimos años, es que estás dando formaciones en la empresa, tanto para toda la empresa, en algunos viernes, como dentro de tu equipo, y también lo has hecho como consultor en clientes que hemos tenido, has sido el formador. Sí, eso iba a decir, sí. Claro, es que no querías docencia, pues toma 2 tazas, ¿no? Pues hay que decir que no es lo mismo ser docente de un colegio con 20 o 30 chiquillos, que cada uno tiene su forma de ser, que de un equipo más o menos cerrado. Bueno, a veces puedes tener 12 personas o 20, pero son casos muy puntuales. Y bueno, yo creo que esto viene dado, primero porque mi familia, mi hermana es profesora, mi hermana mayor, y eso lo he oído mucho. Mi prima también profesora, mi madre quiso ser profesora y digamos que en la familia por parte de madre y familia directa, pues la docencia siempre ha estado ahí. Siempre, aunque no la viviera de manera directa, pues siempre estaba. Y luego otra cosa que pasaba era que eh, a mí no me gusta estudiar para nada, ¿no? Pero soy una persona que, digamos, por suerte, tengo bastante memoria. Y quieras o no, la educación hoy en día prima la memoria. Y yo para no perder lo que había aprendido ese día, porque no tenía ganas de abrir un libro 2 semanas después, me acuerdo ya desde la ESO, dar clases a compañeros de matemática, física, química, con tal de no tener que abrir un libro. Y entonces era una manera, digamos, vaga de, claro, de ponerme a repasar y refrescar conceptos, a la vez que ayudaba a los demás. Y me acuerdo que se planteaban problemas y yo tenía que abrir los apuntes o incluso a veces tenía que improvisar. Y con el tiempo eso fue haciendo mella en mí de tal manera que más o menos sé cuando estoy dando una formación por donde si alguien me presenta una duda que a lo mejor a priori no tengo la respuesta, pues más o menos por dónde tirar. Y algo que siempre ha estado en mí porque lo he estado sin yo saber, pues practicando durante mucho tiempo. En la carrera, quitando toda la parte de programación que como ya dije, pues me costaba mucho y que a mí me ayudaron también personas. Y lo importante que es eso, ¿no? Que es que también te formen y que te haya ese espacio de conocimiento compartido. Yo también daba clases de física, de electrónica y de matemáticas a compañeros. Me acuerdo que nos íbamos a la biblioteca y nos teníamos que ir fuera de la biblioteca porque no podía hablar. Y yo no podía estar leyendo un libro porque soy una persona que de verdad leyendo, digamos que me cuesta bastante. Estoy leyendo una estrofa y con la misma digo, ¿pero qué estaba leyendo? Y vuelvo a empezar. Y me doy cuenta de que llevo 7 veces leyendo la misma estrofa. Me cuesta horrores. Y en los equipos, ¿no? ¿Qué papel
en la cultura del equipo tiene esa formación o ese mentoring que tú haces a veces? ¿Qué importancia le das? Yo le doy bastante importancia. De hecho, siempre intento que equipo en el que entre, generar esta cultura. Por una sencilla razón. Todo el mundo habla de silos de conocimiento, creo que es una manera de alinearnos. Es bastante obvio. Y a su vez, de manera indirecta, generas, aparte, un buen ambiente de comunicación. Un ambiente distendido, donde la gente no está pensando en deadlines, no está pensando en plazos. Claro, para eso tiene que haber un compromiso desde los managers de darte este espacio también, que es lo primero que uno debería luchar. Y incluso te diría que tenerlo de vez en cuando de manera off topic, sin tener que buscar ese espacio de manera oficial, también es bueno. Lo que genera es eso, estamos todos aprendiendo, sobre todo si hay equipos que realmente les gusta aprender, les gusta lo que están haciendo, pues siempre el compartir, el ver a la persona que está compartiendo algo nuevo, el incentivarlo que lo haga, va a generar que la gente hable y digamos que el día de mañana si haces pairing con esa persona, pues ya tienes un punto en común que no es como, oye, tienes que hacer pairing con él, ¿y cómo será? Que también se da, ¿no? Y al principio está todo el mundo muy callado, no sabes, haces como de manera muy, muy correcta, preguntándole. Ahí ya te das cuenta de que teniendo estos espacios vas a tener un momento bastante bonito de comunicación entre todos. Ese para mí es uno de los puntos clave. ¿Qué casos de éxito recuerdas donde ha sido transformador el introducir formación? Bueno, tengo desde el más claro que tengo es el cliente anterior en el que estábamos trabajando. Al entrar en Lean, literalmente. Yo ya venía haciendo formaciones, pero casi siempre era los onboarding. A mí me tocaba siempre en la otra empresa que he estado hacer el onboarding. Como que siempre se me ha dado bien. Pues veían en mí eso y los onboarding todos para Miguel. Pero como formación tal dentro del cliente fue cuando una vez entré a Lean, una de las cosas que también me enamoró de Lean era como, oye, que puedo dedicarme a esto, puedo hacer esto que me ha gustado, ¿no? No solo programar. Y me acuerdo que al entrar en el proyecto en el que entré, SIM, estaba el equipo en el que estábamos, que éramos Jorge y Adri. Una de las cosas que me encantó era ver las sesiones que teníamos la llamamos la Dev Team Session, y las llevaba Adri en ese momento, y hablábamos algo tan sencillo como la deuda técnica que teníamos en el código, qué cosas podríamos mejorar, incluso librerías que habíamos visto que podían funcionar, o qué arquitecturas o qué cosas dejar de hacer. Y solo ese espacio, además de que mejoraba el código, mejoraba el proyecto y nos alineaba a todos con decisiones técnicas, me parecía increíble para conocer, por ejemplo, a personas con las que nada más entrar en el proyecto, un proyecto más internacional, hablando en inglés, cada uno de diferentes países. Incluso nos dábamos el gusto con el tiempo de vacilar, claro, tú siempre, decíamos a una persona, tú siempre tiras por aquí, porque claro, si es con TypeScript y React, tú siempre, ¿no? Entonces digamos que ya vas generando ese buen clima de un poco de vacilón. Y si no hubiera sido por eso, ya te digo yo que el código hubiera sido bastante, no solo feucho, sino además el pairing y demás hubiera sido bastante difícil. Hay que entender que somos personas de diferentes países que hablamos un idioma que no es el idioma materno, ¿no? Que se dice. Entonces, la verdad que calar a las personas por algo tan sencillo como una Dev Team Session, cosa que recomiendo que la gente haga, me pareció iluminador. Y luego un punto del proyecto que ya no estaba Jorge y Adri, que era un momento además complicado y tú promoviste ¿qué es lo que promoviste a nivel de formación, mentoría? En ese momento yo dije de seguir con la Dev Team Session, yo me encargaba de llevarla. Y conforme iba entrando gente en el equipo, claro, porque ellos al irse empezaron a venir más gente y luego vino aún más gente, teníamos que no puedo estar contando de una manera todo el lore que hay detrás o toda la historia
pasada, ¿no? Y había gente que le gustaba la Steam Session, pero no las habían del todo claro. Entonces se me ocurrió tener sesiones como teníamos los viernes en LeanMind, pero de 1 hora, 2 horas, no todas las semanas, creo que lo hacíamos entre 1-2 veces al mes de formaciones regladas. Y en ese hacíamos catas, porque había gente que entraba que no tenía el espíritu del Stream Programming, no entendía muy bien el TDD, no entendía muy bien el pre-programming. Entonces había gente con déficit de atención, con TDAH, y no podían ser navigators. Era bastante duro hacer pairing con ellos en el momento de que nosotros compartíamos el IDE, y porque se formó una norma no escrita de que teníamos que compartir el IDE y no solo estar viendo a través de la herramienta de comunicación, que en este caso era Teams. Entonces nosotros hacíamos el Code With Me, usábamos el Code With Me de IntelliJ, y yo me acuerdo de estar tirando test, y en el momento que lanzaba los test, de repente reventar el compilador porque me habían cambiado un fichero que yo no estaba tocando, porque esa persona con TDAH se ponía a revisar ficheros por detrás y cambiándolos sin yo darme cuenta. Y una de las cosas que ayudó bastante, hasta él lo reconoció, era las sesiones de mob programming. Sesiones de mob programming donde solo había una persona con el teclado y todos los demás, y el del teclado no podía hacer nada y todos los demás le tenían que dictar. Cuando le tocaba estar en el teclado, tenía que sufrir el no poder tocar nada. Le hacíamos git revert. Si él tocaba algo que no, git revert, fuera todo. Y era bastante... Él lo reconoció, que le ayudó bastante. Ese ejercicio de ir con calma, le ayudó bastante. Y de hecho, tanto fue así que incluso fue al médico a que le diagnosticaran lo que ya sabíamos que tenía. Y lo estuvo tratando, y todo. A nivel terapeuta y todo. Sí. Para que veas algo tan sencillo como tú en tu trabajo haciendo sesiones de formación y de mob programming. Y bueno, a partir de ahí empezamos, incentivaba que la gente pues compartiera, sobre todo sus aficiones. Y había gente que hablaba, así empezó a hacer librerías por su cuenta y nos compartía cómo había hecho tal librería en esas formaciones. Que uno dice, bueno, pues el miércoles lo usábamos los miércoles, y la verdad que se formaba digamos que entre semana también tener ese respiro a mitad de semana de, oye, vamos a tener esto, y no estar deseando que llegue el viernes para ya cerrar e irme, que ese miércoles te lo tomes para compartir, era como un respiro a mitad de la semana cuando ocurría, que era como un oasis que ayudaba, y eso generaba muy, muy, muy buen rollo dentro del equipo. Y en ese trabajo que estabas haciendo de consultor, en toda regla, ¿no? Para ti, ¿qué es importante? ¿Qué habilidades y qué técnicas son importantes en el trabajo de consultoría? De consultoría entendida como tú vas a un equipo a enseñar, no solamente a ejecutar, y a acompañar. No vas a dar órdenes allí, porque hay muchas formas de entender la consultoría. Y es ir a que te consulten, es decir, y a que tú empoderes a la gente, que les acompañes con lo que necesiten. ¿Cuáles son para ti las habilidades y las técnicas? No es que tenga unas técnicas directamente, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo es un poco de empatía, y eso es, decirte empatía es inexacto, porque cada uno tiene la empatía de una manera u otra. Pero sobre todo es empatía, entender que tú tampoco tienes la verdad en todo, que tú tienes un conocimiento que es tu experiencia que te ha dado, y que hay gente que a lo mejor, porque pasa de que hay gente que tienes que hacer consultoría que tiene mucha más experiencia que tú, pero es un poco entenderle, y sobre todo hacerle ver a las personas las decisiones que están tomando, y a todo el equipo todo el equipo tiene que ser consciente de las decisiones que está tomando cada uno. Y una de las cosas también que me gusta es en todo momento siempre tener el espacio para aplaudir cuando alguien hace algo bien. Cuando alguien hace algo mal, lógicamente es porque se ha tenido en ese momento hay unas situaciones entradas que han hecho que esa persona haya hecho eso mal. No lo hace mal porque quiere. Que esa persona se dé cuenta de que se hizo mal, pero no pasa nada. Siempre podemos ayudarnos. Y yo creo que de esa manera las personas poco a poco van intuyendo que no todo es
Porque en el paso en el que vivimos hoy en día es un poco sobre todo cuando venimos de otras empresas y estamos en un proyecto con muchas otras empresas en por medio, es la competitividad insana que se genera, ¿no? Y al final acaba siendo algo como, esa patata caliente no fui yo, y empieza el blaming, ¿no? Y no se genera si todos trabajamos como equipo y hacemos una unión, yo creo que es lo que tenemos que hacer como consultores, ser ese pegamento de equipo, ¿vale? Entonces la empatía es importante. Y yo saber que tengo una persona que sabe más que yo, a mí, me ayuda. Porque sé que en un problema, no ser siempre el que tira del carro, o sea, ser el que está delante a pie del cañón, da vértigo a veces, ¿eh? Da mucho vértigo. Y tener una persona que sabes que es la que te va a ayudar y que tiene mayor conocimiento que tú, da un respiro. Tener personas que digamos que son, que cuando ocurre un error se remangan, tengan experiencia o no, y se lanzan a buscar ese bug, también es un respiro. Entonces tener todos esos elementos y que todo el mundo trabajemos sabiendo cómo es cada uno, yo creo que es lo que hace que la consultoría tenga sentido. Ese pegamento de unión en un equipo. Y luego a partir de ahí, trabajar pues conceptos y términos. Pero si cada uno va como pollo descabezado, poco vamos a hacer. Entonces, el consultor debería ser un pegamento. Primero, entender que estamos en un equipo, todo el mundo trabaja como un equipo, tenemos que tener ese punto de vista. Y luego a partir de ahí, trabajar cosas que veamos que faltan. Y tú lo puedes ver, lo que falta o lo que no, siempre desde un punto de vista, digamos, pragmático. No puedes decir, es que le falta esto porque es que a mí me gustaría, por ejemplo, que se diera esto. No, está claro que tenemos que tener en cuenta lo que el equipo necesita. Y ahí es cuando digo que tienes esta sesión de información y ves los intereses de cada uno y ves cuando te das cuenta de si tú tienes un equipo y tú sabes que quieres ir por un camino, pero todos te dicen que te quieren ir por el otro, tienes que ir a explorar por el otro, aunque a ti te diga que no es del todo correcto, bueno, nos daremos contra una pared y ya iteraremos, que de esto es la informática, iterar. El conocimiento lo vamos ganando todos, no puedo decirle a la gente, vamos a ir por aquí porque yo tengo la verdad absoluta, porque puede que yo me equivoque. Vamos a ir por donde la mayoría ha dicho, veremos si es correcto, porque a lo mejor hasta me llevo una lección y es verdad, era lo correcto, y me ha pasado miles de veces, ¿eh? Muchas más de las contrarias, ¿eh? Muchas más. Ir por ese camino, yo voy a no dar un duro por él, pero vamos a andarlo y de repente decir, pues no, mira, la que te llevaste en la frente. O si ocurre que no era el camino correcto, no pasa nada, iteramos y seguimos. Y has hablado de la gratitud, que me parece muy importante, ¿no? Tú te gusta hacerla explícita, ¿no? La celebración, los agradecimientos, ¿cómo lo haces? Siempre que tengo, por ejemplo, cuando hablamos cuando estamos en las dailies y hay una tarea que todo el mundo, que por ejemplo vemos que pues ya está en máster o está en main o ya digamos que ya está finalizada, yo siempre digo, oye, pues oye, celebraciones o kudos o un gran aplauso para esta persona o este grupo que ha hecho esto, ¿no? Lo dejo patente. O cuando tengo un problema y estoy en una tarea que estaba bloqueada al día siguiente en la daily, si alguien me la desbloquea, le digo, oye, muchas gracias a esta persona que me la desbloqueó explícitamente, que no se quede como que yo te mandé un mensaje o nos pusimos juntos, tú me ayudaste y ya está. No, lo digo. De esta manera, sobre todo para personas que están empezando en el equipo, es una manera de integrarlos. Que desde el minuto 1 se den cuenta de, soy partícipe de este proyecto, de este equipo. Y casos que se me acuerdo era de un chico que entró, el proyecto que estábamos en Sim, Marching, y él era muy bueno en Kotlin y se dio cuenta de que estábamos haciendo una tarea y yo lo estaba empezando, él se metió conmigo y él me dio una alternativa que fue bastante buena y que resultó ser no solo bastante buena, sino muy óptima a lo que estábamos haciendo. Pues al día siguiente yo lo comenté de, oye, gracias a Marching que tuvo en cuenta esto, que ahora la tarea la hicimos mucho más rápida de lo que pensábamos y además de manera óptima lo hemos solventado. Y el project manager decía, muchas gracias, wow, pues qué bien Marching, ya veo que te estás integrando en el equipo. Y él, por el chat, decirme, oye, muchas gracias por haberlo dicho. De verdad que me hizo bastante ilusión.
Y yo creo que eso, de eso trata, ¿no? De eso trata el compañerismo, ¿no? También tenemos que estar siempre agradeciéndoles y todo el mundo tiene que ver, lo que dije antes, todo el mundo tiene que ser partícipe de las personas, de qué es lo que buscan, en qué son buenas y demás, todo el equipo, no solo una persona, que siempre ocurre que es el tech lead. El tech lead es el que se encarga, o el team lead, el que sabe las fuerzas de cada uno. No, todos deberíamos saber las fuerzas de cada uno. Y aquí hago un poco apología de... Yo jugaba básquet y el equipo sabía quién era el tirador. El equipo sabía quién era el que recogía rebotes, no el entrenador. Y entonces en los momentos decisivos es cuando tú, en caliente, decides qué hacer. Claro, porque en el baloncesto no vas a decir, paras el juego y decirle, oye, entrenador, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿No? Cuando tienes que tomar decisiones en caliente, si todos sabemos cuáles son las fuerzas de cada uno, pues tomaremos la decisión en ese momento. Y yo creo que eso es necesario. Y entonces, ¿cómo sería para ti, qué definiría que una persona es senior developer? Buena pregunta, ¿no? A ver, está claro que los años no te hacen ser senior o no. Es verdad que cuanto más años vivas, más experiencias vives. Entonces digamos que es la experiencia. A más experiencias tengas y más te esfuerzas a tener experiencias diferentes. Yo he trabajado casi toda mi vida en consultoría, solo he probado en producto un año. He tenido la suerte de empezar muchos proyectos, de comerme muchos contextos diferentes. Y es lo que yo creo que me ha ayudado a crecer. No la tecnología en sí. La tecnología, cuando te das cuenta que la tecnología va cambiando, pero las situaciones que te vas comiendo en el día a día, te las has comido en el pasado, te das cuenta de que lo que más te ha ayudado es lo que has vivido. Y ser consciente de lo que estás viviendo y ser consciente de los problemas que están dando. Siempre hablaremos de ese project manager que estima o que dice que para este sprint o lo que sea entran estas tareas, o que vende soluciones que sabes que no vamos a llegar, que vende tiempo que no vamos a llegar. Todos tendremos esto. La tecnología puede cambiar, pero siempre tenemos esto. El cómo lidiarlo es parte de la experiencia y lo que te va a hacer, digamos, pues subir de nivel, no la tecnología. Entonces yo diría que senior es la experiencia y la capacidad de comunicación que tienes. En todo momento, lógicamente, la toma de decisiones siempre va a estar ligada a cuanto más experiencia tienes. Y eso es lo que, al fin y al cabo, lo que te va a hacer tener una labor que no tiene, por ejemplo, una persona que está empezando, ¿no? Ser ese escudo para las personas que están empezando también es importante para un senior. No puedes dejar que las personas se coman muchas más responsabilidades de las necesarias. Es importante, o sea, también es importante dejarles hacer, ¿vale? No estoy diciendo que no les dejes hacer, pero es quitarles ese ambiente tóxico, en la medida de lo posible, que no hacer de escudos en muchas situaciones, que eso no significa no serles partícipes, por ejemplo, en tomas de decisiones, que eso me parece bastante bueno también para una persona que está empezando, digamos un junior, que muchas veces se les deja relegados. No, vamos a tener una reunión sobre el diseño de algo y no, los juniors no van. Pues todos tenemos que estar, con lo que he dicho, todos tenemos que estar presentes en toda la toma de decisiones porque tienen que crecer, de que hay oportunidades de crecer. Pero eso no significa que tienen que comerse todas las broncas o todas las cosas malas que nos están llevando, porque entonces los desmoralizas al equipo. Si tú ya tienes esa manera de solucionarlo, o esa herramienta que te ha dado la experiencia, pues no hace falta que lo tengas que llevar. O si lo llevas, llévatelo a voz cantante y le dices, mira, no te preocupes, y le comentas un poco cómo hiciste, ¿no? Para que tengan en cuenta. Pero digamos que para mí es la experiencia y la comunicación lo que a mí me hace un senior. Lógicamente, dentro hay un conocimiento, ¿vale? Pero yo he tenido gente que con menos años que yo, según qué cosas me ganan conocimiento, porque el conocimiento al fin y al cabo es por campos, nadie sabe de todo. Y si alguien que es junior te dice, ¿qué camino tengo que seguir para ser senior? ¿Tú qué tipo de cosas le puedes recomendar? Sinceramente, ahora mismo a día de hoy no sabría decirte, porque yo también tuve tantas cosas. Cuando empecé quería hacer... La gente me decía, no, eres muy bueno en base de datos, deberías ser DBA. Y yo en mi cabeza, voy a ser DBA. No. Me gusta tocar el backend y el frontend. Mira, ay, que me gusta, qué bonito pintar cajitas, ¿no? Como dice la gente, pues
se te da muy bien ser frontend. Claro, porque una persona que al dedicarme a full stack no descuidaba el frontend, cosa que pasa mucho, ¿no? Que mucha gente dice, no, tú no eres full stack, tú eres un backend que hace frontend. Y yo veía que eso ocurría, entonces decía, oye, hay que darle, uno de nosotros tiene que darle mimo al frontend. Pues yo me ponía la gorra de frontend e intentaba hacer las cosas como lo haría un frontend. Lógicamente sin la experiencia necesaria, pero incluso me ponía formaciones en mi casa para aprender y demás. Y ya la gente me hacía, a ver, tú eres frontend, tú deberías dedicarte a frontend. Entonces, y yo me lo creía, y iba hacia ese camino. Y al fin y al cabo, me he dado cuenta de que no estaba tocando tantos palos, y esto es lo que me ha hecho crecer, tocar tantos palos, entender varios contextos. Por lo tanto, lo que yo diría, a pesar de que mucha gente te dice lo contrario, es no especializarte en una cosa. Si te tienes que especializar en algo, tiene que ser, no sé cómo decirlo, en un proceso en concreto, es que tampoco, porque en un campo en concreto sería especializarte. Cuando digo campo, estamos hablando de campo de investigación. Que seas un experto en inteligencia artificial porque eres un investigador, pues a lo mejor sí lo veo. Pero un desarrollador, ¿no? En este caso un desarrollador es la persona que implementa algo que investigadores han pensado. Decir que tú eres experto en una tecnología o en backend es errarte. Y es cuando se dan los hilos de conocimiento. Cuando se tiene que dar es que el frontend me pide esto. Y yo como backend se lo doy. Si tú no tienes contexto, no tienes conocimiento de cómo va el frontend, se empiezan a dar los famosos... No, es que la gente de backend hace las cosas como quiere. O la gente de frontend no me hace caso cuando le digo de cómo debería de ser. Yo creo que cuanto más sepas es mejor. Porque al fin y al cabo, lo comenté antes, todo es comunicación. Todo es comunicación. Que un proyecto vaya bien o vaya mal es comunicación. No obstante, con todo el peso que le estás dando a las habilidades no técnicas, yo siempre te he conocido desde que hacíamos los coding dojo hace ya algunos años y trabajamos haciendo pairing y demás. Siempre te he visto mucha solvencia técnica, mucha capacidad de aprovechar los recursos del lenguaje. Pues si era TypeScript o si era JavaScript, lo sabías hacer funcional. Sabías explotar las buenas cualidades del lenguaje para eso. Y lo mismo con Kotlin o con Java o con Go. Es decir, técnicamente eres una persona que le gusta conocer la herramienta. Eso de dónde te viene eso y qué peso le das y cómo te has entrenado tú o qué te ha movido a ser bueno con la herramienta. Lo que comenté antes, tantos cambios de contexto, también me he dado cuenta y te pongo un ejemplo claro cuando estaba haciendo pues Angular y Java en su momento, ¿no? Típico stack de consultoría clásica. Yo abría el proyecto de Angular y era muy Java, muy javero, ¿no? Habían clases. JavaScript es mucho más práctico que Java, ¿no? Entonces, había gente que hacía clases, hacía interfaces, había gente que ponía types. Era un Frankenstein. No se hacía, a pesar de la potencia que tiene JavaScript en temas de lambdas, en temas de funciones anónimas, en tener las funciones como de primer grado, pasarlas por variables, no se hacía. Porque Java no se suele hacer. Cuando yo me encontraba con problemas y me tenía que buscar soluciones, yo miraba lo que te promovía la gente por internet y a mí me chocaba bastante porque era como una manera de programar que me estaba enseñando internet que no era la que yo tenía. Y entonces al principio era la primera reacción era rechazo hacia ese código que veo ahí. Esta gente, pero mira qué feo. Porque no lo entendía. Pero cuando te das cuenta que la mayoría va en esa dirección, quizás no eres tú, quizás no son todos ellos los equivocados. Están yendo en una dirección muy distinta a ti. Y es como el caso del coche que se mete en dirección prohibida y dice, hay que ver todos lo locos que están, que van todos en dirección prohibida. No, tú estás en dirección prohibida. Entonces, me acuerdo que tenía que reaprender la manera en lo que hacíamos. Y eso me hacía que en cada PR que subía algo más JavaScript, o más TypeScriptero, no sé cómo decir la palabra, me decían, oye, pero ¿por qué no lo haces así? Y yo le decía, porque en su mayoría la gente, si miras, la gente no lo hace de esta manera. Ya, bueno, pero así el equipo lo entiende. Digo, es verdad, pero hay que entender que cuando hacemos frontend, si algún día contratas a una persona que se dedica a hacer más frontend que backend, le va a costar este código. Porque si hacemos frontend,
o si hacemos JavaScript, deberíamos de cambiarnos, siempre hacía la misma comparación, deberíamos de cambiarnos la gorrita y quitarnos la gorrita de backender y de Java y ponernos la gorrita de frontend. Y si la gente lo hace de esta manera, diríamos hacerlo como lo hace la gente. Y de ahí di con la clave de lo que se conoce hacer las cosas de manera idiomática. Entonces, cuando yo empiezo un lenguaje, a entenderlo, sí me ayuda mucho a entender en base a un lenguaje de base como puede ser Java. Esto en Java se hace de esta manera, esto es como hacerlo en Java así, para tener un punto de comparación. Pero no me quedo ahí, que mucha gente se suele quedar ahí. Vale, esto que he hecho en Java es así, pero realmente la gente lo hace así. Y busca la manera de hacerlo de manera efectiva e idiomática el lenguaje. ¿Vale? Y eso, por ejemplo, te das cuenta cuando la gente trabaja con Kotlin. Cuando la gente trabaja con Kotlin y viene de Java, pues empieza a poner los nulables por todos lados, porque está acostumbrado a que Java todo sea nulable. Y es como, la potencia que te está dando Kotlin para que no sea nulable, te la estás cargando. Y son cosas que te das cuenta de que es importante aprender las cosas de manera idiomática, aprender la herramienta. Entonces digamos que a mí lo que al final, cuando voy aprendiendo de esta manera, lo que voy dándome cuenta es que existen unas bases, que todos los lenguajes están basados en teorías, con unas bases que vas a ir aprendiendo y que cuando ya empiezas a escucharlas en otros lenguajes dices, se refiere a esto. Entonces digamos que para mí aprender también, ser bueno técnicamente, está en dejarse de modismos y de ser el más fancy, porque aprendo una herramienta, una librería en concreto. Está bien que aprendas librerías, porque por algún punto hay que empezar, pero el por qué esa librería está siempre tienes que entender el por qué esta librería se ha creado y qué es lo que intenta solucionar esta librería. Cuando te das cuenta de esas razones, cuando veas otra librería dirás, vale, son primos hermanos, por esto y esto. Y sabrás, por ejemplo, cómo utilizarlas. Lo mismo ocurre al final son todas herramientas, lo que quiero decir. Lo importante es la base. Aprender la base es lo importante. Y machacar la base una y otra vez, aunque parezca absurdo, te va a ayudar a dar el siguiente paso. Si tú no tienes una muy buena base, de nada puedes hacer unos cimientos. No puedes tener si vas a subir no sé cuántas plantas, digamos si el conocimiento son plantas de edificio, si el piso de abajo es flojo y no lo entiendes, no vayas al siguiente nivel. Se va a caer. Pero está claro que en el mundo de la informática ya estamos a un nivel de abstracción, que es duro decir esto, pero por eso los grandes informáticos seguimos hablando de gente de los 90, gente de los 80, porque han visto toda la evolución de la informática y saben irse hacia afuera, verlo todo desde fuera, ir a cada uno de los procesos y ir incluso más adentro, porque tienen la base muy aprendida. Por lo que te entiendo, sabes, tratando de estilar lo que dices, yo creo que tu buen conocimiento técnico viene de que tienes una gran curiosidad de buscar el porqué, el cómo se hace de una manera o de otra, y también que eres crítico con lo que estás haciendo y con lo que se está haciendo en el equipo. O sea, no te conformas con, es que esto aquí se hace así, ¿no? Que solo es el estándar de la industria, ¿no? No, aquí no podemos hacer eso y es que aquí las cosas se hacen así. ¿Cómo enfocas eso, ese tipo de respuestas? Sí, a mí algo que yo siempre digo, esto es aquí está el punto de fallo del equipo. Esto siempre se hace así, ¿no? Es como, suena un poco a, los toros están mal, no, los toros de cultura, siempre se ha hecho así, bueno, ok. O digamos, mira, esto no podemos cambiarlo porque es que esto siempre se ha hecho así, pero hemos hablado con el equipo si realmente lo quiere cambiar. A mí me ha pasado que estar en un equipo donde estamos trabajando con Kotlin y ver ese Kotlin javero, enseñarle al equipo cómo Kotlin trabaja y decir, wow, me gusta. Siento que ahora me está gustando más Kotlin y siento que hay la potencia del lenguaje. Y luego comentarlo a la gente que tal, pero entonces digamos que es una cuestión de gustos. Cuando alguien dice que esto siempre lo llevamos así, todo el equipo quiere llevarlo así, porque si es así entonces yo me callo. Y yo no quiero ser la voz discordante. Y yo quiero remar que todo el equipo reme a un lado. Pero cuando ves que al final es por predilección de una persona, que suele ser muchas veces un team lead, un tech lead, entonces cuando a mí ya me empieza a crispar. No estás dando la posibilidad de incentivar a las personas, de que lo hagan mejor, de despertar esa curiosidad, porque a ti te da miedo al cambio.
Porque al fin y al cabo es miedo al cambio. No conoce del todo la herramienta y le da miedo a si cambiamos todo se va a caer. ¿Vale? Es una de las razones por las que mucha gente no quiere cambiar. Y es falta de conocimiento. Vale. Pues al no tener conocimiento no se ve con la capacidad de llevar a cabo ese cambio. Le da miedo. Y luego está otra de las preguntas que a mí también me choca muchísimo. Es, no lo sé, no lo toques. No lo sé, no lo toques es como, es todo lo contrario a la informática. Es todo lo contrario a la informática. Y lo siento por las personas que dicen, no, si... Y cuando me pasan memes de... ¿para qué tocas? Si le presento la informática, si funciona no lo toques, a mí me da una rabia increíble. Yo creo que el refactor es la manera que tiene el equipo para aprender, por ejemplo, el negocio. O sea, 100%. De nada me sirve que tú a mí me des charlas, el product manager, el product owner, quien sea, me dé charlas de cómo funciona el negocio. Si yo no soy capaz de cambiar el código que tengo ahí, yo no entiendo el negocio. No lo entiendo. Y quitar ese miedo al cambio, que son, por ejemplo, refactors, que nunca nadie cambia nada. Y entonces ahí acabamos con código muerto que no se usa, que hay de más, con cosas que se hacen, abstracciones absurdas, digamos, con un codesmel increíble y con una duotécnica increíble. Es por la sencilla razón del precepto de si funciona, no lo toques. No, hay que tocarlo. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Daremos la razón del por qué nos equivocamos. Bueno, ya hemos dado con una regla de negocio, de por qué nos equivocamos. Y hay que seguir. Y eso a mí, por ejemplo, son dos cosas que para mí, son dos red flags en un equipo. Lo venimos haciendo así, porque sí. Y si funciona, no lo toques. Y eso es lo primero que hago cuando nada más llegar ahí. Es siempre ir a por esos dos red flags. El por qué, que expliquen por qué razón hay. Y es un poco llegar a entender que el miedo no te va a ayudar a mantener el proyecto a largo plazo. Es importante cuando... A mí, una cosa que me estalló la cabeza es darme cuenta que los equipos que mejor desplegaban son los que despliegan una o varias veces al día. Cosa que todo el mundo dice, no despliegues los viernes, no despliegues tal, la luna llena. Es como de repente se convierte en un rito, que cuando a mí me acuerdo de estar en proyectos en el que para desplegar tienes que poner la aplicación 3 veces. Como el que abre y cierra la puerta 3 veces. Como un TOC. O sea, estaba puesto probarlo 3 veces. Probarlo tú con el equipo, probarlo tú con el project manager. Y tú en esas 3 veces. O sea, probarlo 3 veces. Es como si voy a cerrar la puerta, llamo a mi familia, ven, a ver si está cerrada. Y llamo al vecino, está cerrada. Y ya muy tranquilo. Y va a fallar, igualmente. Porque ese miedo a desplegar. Entonces cuando te das cuenta que equipos de DevOps de verdad que despliegan 1 o 2 veces, se les va el miedo, claro, porque saben cómo reaccionar, lo interiorizan. Y ese es el problema. El código está vivo, el proyecto está vivo, las funcionalidades vienen, y no saber lo que pasa por detrás de muchas cosas, o no querer cambiar, es lo que te va a hacer que el proyecto muera. ¿Y cómo acompañas a la persona para que gestione ese miedo? Buena pregunta. Hay veces que cuesta acompañarlo, hay veces que la persona va... El miedo le puede más que, por mucho que tú le digas, puede más, pero yo creo que hacer cambios pequeñitos, poco a poco. O una manera buena también es, que no se suele dar siempre, pero que también tiene bastante resultados, es cuando empiezas un nuevo servicio o digamos un nuevo proyecto pequeñito, greenfield, y lo muestras que se hace de otra manera y funciona igual. Que se acostumbren a usar ese código nuevo y empezar, que ellos tengan pues necesitan comparar, necesitan tener algo que digan, vale, esto funciona así, y empiezan a comparar de manera segura, ir comparando y decir, pues vamos a ir poquito a poco, vamos a ir arañando esa superficie o hacer esos pequeños refactos para que poco a poco se vaya pareciendo a lo que se ve ahí. Y de esa manera la gente, también es importante que lo hagan ellos, ¿vale? No tú. Porque otra cosa que ocurre es, no, soy el desarrollador del refactor y yo solo puedo tocar ese código. Y de repente te vuelves en el equipo de, Miguel, tienes que hacer esto y refactorizar esto. No, tiene que hacerlo todo el equipo. Porque todo el equipo tiene que tener conocimiento. Volvemos al punto anterior. Todo el equipo tiene que tener conocimiento, todo el equipo debe estar en todo momento en la toma de decisiones y tiene que saber hacer. Todos tenemos que saber hacer todo.
Aunque tú tengas más fuerza en otro o en un otro, todos tenemos que saber encestar, siguiendo otra vez al baloncesto. Unos serán más buenos o no, pero todos tenemos que encestar, todos tenemos que saber dar un pase. Entonces, todo el equipo, es importante que el refactor lo haga, los otros equipos, y que ellos vayan quitándose el miedo del cambio. ¿Vale? Y que el que tengas por encima vea que las cosas van funcionando y que no pasa nada. Yo creo que eso es la manera también de hacer consultoría, ¿no? También hay que predicar un poco con el ejemplo, ser muy seguro de lo que estás haciendo también, hacerlo, y intoxicar poco a poco de ese ambiente. Cuando digo intoxicar me refiero de buenas maneras, ¿vale? No intoxicarlo, sino llenar ese ambiente de que la gente puede probar, puede cambiar, puede aprender, que el conocimiento fluya, y eso es no solo hablando, sino haciendo, de tal manera que la gente se sienta más segura de lo que está haciendo. Y no que estar trabajando en un proyecto en el que esto no lo toco porque si no estalla, esto no lo toco porque si no... Y es cuando ves esas famosas condiciones if, que no pienso cambiar esa condición porque todo se explota, y empiezas a añadir condiciones y ramificaciones que hacen lo mismo pero con un punto extra diferente. Esos else if que todos hemos sufrido, ¿verdad? Y evitar todo eso. Y de estas muchas habilidades, ¿te ha transferido que en tu vida has hecho trabajos que no solo son el técnico, y supongo que eso te ha aportado mucho al lado técnico, ¿no? Bueno, de toda tu vivencia, de tu infancia, de otros trabajos. Sí, 100%. Es verdad que yo la informática empecé ya hace 8 años para 9. Empecé con 29. Si no tenía 29 años, iba a cumplir los 29 años. Creo que tenía 28 y iba a cumplir 29. Ya no me acuerdo exactamente. Pero digamos que yo he crecido en una familia con no muchos recursos económicos. No me gusta decir que sin recursos porque recursos he tenido. El cariño de una familia bastante funcional. Cuando digo funcional me refiero a que nunca me faltó cariño, nunca me faltó un plato en la mesa, siempre me abogaban por buenos valores y demás. Para mí esos son recursos bastante importantes, los económicos no. Entonces yo siempre he estado a becas, y cuando no he podido con becas pues he tenido que trabajar. Y he estado haciendo pues trabajos bastante, en inglés, shitty jobs que llaman, ¿no? Entonces bastante normales. Pues mucho cara al público he tenido. Trabajé durante mucho tiempo en pabellones de deporte como conserje, porque yo ya me gustaba mucho el baloncesto, entonces digamos que entré por ahí. También trabajé en el Teatro Guimerá, el Teatro de Santa Cruz de Tenerife, y ahí me di muchas realidades, el cómo tratar el público. Ahí aprendí cosas como la asertividad, ¿no? El cómo decirle a alguien que eso está mal sin que eso provoque un conflicto bastante duro, la verdad. Y muchos contextos aprendí en ese teatro, desde obras clásicas como puede ser una ópera o una zarzuela, que el público es muy diferente, a por ejemplo la presentación de disfraz de una murga, que es otro público muy distinto. Y saber adecuarte a qué público es el que venía, y saber cómo afrontar conflictos dependiendo del público, era que lo habían los dos, ni uno más ni uno menos, habían los dos, pero en general el público era muy diferente, entonces tenía que saber solventarlo, porque lo que no puede ser es que se ponga, por ejemplo, en mitad del acto a chillar a una persona porque resulta que quiere estar en ese sitio, alguien le coge el sitio que no era, que se podía dar. Entonces digamos que eso me dio tabla. En ese momento me acuerdo que, por suerte, para entrar en el teatro nos daban cursos de asertividad que eran obligatorios para entrar al teatro. Por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz veían que era importante que superáramos esto, entonces para poder entrar en ese servicio tendría que dar cursos, y los estuvimos dando. Y algo que a día de hoy digo, pues me ha servido en el día a día, ¿no? Entonces, algo como un trabajo que no está relacionado 100% a priori con la informática, luego me di cuenta de que sí. Tener este punto de comunicación de asertividad es lo que creo que ha hecho que a día de hoy
pues yo entre un equipo esté más cómodo en conflictos o en según qué contextos, ¿verdad? Sí, por eso yo a veces cuando vienen personas que se han reciclado de otra profesión, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre otro compañero editor, que ya empiezan y cuando empiezan a programar, trabajando programación, en realidad no son junior, porque tienen un bagaje de la vida, ¿sabes? A lo mejor por la paternidad en su caso también, porque era autónomo, tenía que bregar con clientes, proveedores, que todo eso te aporta un montón en el mundo de la programación, porque no es un mundo de estar aislados en un cubículo haciendo lo que te da la gana. No funciona, no salen bien los proyectos así, sino que es un mundo de interactuar con gente y entenderlos y hacerse entender, ¿no? De hecho, lo que vas a decir es que no es un cubículo, que estamos todos... A día de hoy hay gente que tiene ese precepto. Y ya no solo fuera de la informática, sino incluso dentro de la informática. Hay gente que te dice, no, a mí no me molestes, dame el trabajo y yo lo hago. Y es como, mira que son muchos más años que estamos trabajando como equipo en la informática, ¿no? Digamos que del 2000, no sé, 2000 y algo empezó la gente a hablar de equipos en el mundo de la informática y no de solo tener un perfil de informático de la empresa, el informático. Ya empezaron a ver en el 2000 empresas que se dedicaban solo a la tecnología y a la informática, con muchos informáticos. Y a día de hoy tenemos el pensamiento del informático de los 90. Tan importante como que las soft skills aún no se tengan en cuenta, ¿verdad? Y que cuando hablamos de comunicación, muchos informáticos digan, ya está dando la charlita. No, yo quiero saber la última tecnología que salió antes de ayer en versión alfa, ¿no? Que eso, por ejemplo, lo veo mucho en los eventos, ¿no? Cuando vamos a eventos yo lo digo por desgracia, ¿no? Hay charlas que hablan más de experiencias, hablan más de soft skills, o no, mucha gente no va, o siempre están con la cara larga y aburridos. Pero en cambio celebran charlas que literalmente es leer el Getting Started del último proyecto que las he visto. Charlas que te leen el Getting Started de un proyecto o el Changelog de la última versión y la gente aplaude de manera increíble, como si le hubieran dado la masterclass de Linus Torvald sobre cómo funciona el kernel. Y es como, yo salgo igual que antes. Exactamente igual que antes. No he visto ningún cambio en mí. En cambio, cuando la gente me habla de experiencias y demás, puedo darme cuenta, identificarme, ostras, pues a mí también me pasó y no supe gestionarlo. Y me da a entender, pues a lo mejor una herramienta que digo, podría probar con esto que hizo esta persona, a ver si da. La siguiente vez si funciona. Sí, no solamente experiencia de técnicas no, o sea, habilidades no técnicas, sino que a lo mejor ves experiencias de cómo técnicamente implementaron algo, qué reto hicieron, y eso también te aporta un montón. También. O cómo nos equivocamos implementando esto, ¿no? Historias fallidas son muy valoradas. Efectivamente. Por eso hoy en día estoy un pelín, digamos, desmotivado con el tema de eventos. Antes iba súper motivado porque aprendía de todo, claro, hasta la última herramienta y demás. Y sí, antes me motivaba, pero ahora es como siempre lo mismo, siempre necesito más lo que tú dices. Gente que me cuente experiencia e historia. Porque llega un punto y creo que todos estamos así, ¿no? Ya de nada me sirve aprender la nueva herramienta con inteligencia artificial o que me digan cómo hacer otro chatbot. Ya buscas otras maneras, ¿no? De cultivar tu curiosidad. Sí, pues también es un poco para todos los públicos. Hay gente que está empezando a la que ese tipo de charlas se le viene muy bien. Incluso gente que está empezando a dar charlas y le viene muy bien dar ese tipo de charlas, porque se siente en la zona de confort de que está siguiendo el tutorial y sabes que siempre sirve en un propósito, pero lo que pasa es que a cada persona en su momento le puede aportar o no eso. Sí, ahí estoy contigo, 100%. De hecho, a mí me gusta mucho ver gente que está empezando a dar charlas. Y suelo intentar ir porque, aparte de que le das más confianza, ahí veo cómo la persona lo aprende. Yo eso ya lo conozco, pero cómo la persona lo aprendió. Hay gente, mira, el otro día fui a una charla, la última que fui fue la PulpoCon, una chica que habló de cómo es Kubernetes
que esas charlas hemos tenido miles, pero de manera con infografías. Solo con infografías, porque ella hizo ilustración antes de empezar en informática. Hizo ilustraciones sobre cómo es Kubernetes y explicarlo de manera visual, dije, wow. ¿No? Y cómo llevar todos esos conceptos de manera visual para que la gente lo viera me pareció increíble. Porque la chica lo entendió y lo está. Si hay personas que tienen dudas, ¿no? Digamos lo que dije, aprender la base. Si hay personas que tienen dudas de cómo funciona un sistema de orquestación de contenedores, la chica lo estaba poniéndolo de manera visual. Y me pareció muy, muy buena la charla por eso. Y era basiquísima. Tenía su toque personal, ¿no? Efectivamente. Y ver ese toque personal, pues sí, me gusta. Eso sí me gusta ver. Porque quieras o no, es como el día que tenga que explicar algo sobre cómo funciona a alguien, sobre cómo funciona, por ejemplo, Kubernetes o Docker y demás, me quedo con ese punto, ¿no? Que hizo de manera visual. Y eso me va a ayudar a mí. Miguel, y cuando ha habido situaciones de conflicto en equipos o con personas, ¿qué tipo de soluciones has implementado? ¿Cómo entiendo que tú no le llamas la atención delante de todo el mundo? ¿Cómo lo sueles enfocar? Es difícil. Si te puedes remontar a algún caso que haya ocurrido en los últimos años. A ver, lógicamente yo también no voy a ser aquí el experto en resolución de conflictos o en transformación de conflictos, digamos, pues nunca se resuelve. Aquí hago la espinita Franco Herré, que siempre me lo ha dicho. A ver, yo lógicamente me he equivocado y he dado, digamos, he hecho blaming. He dado bronca o he señalado en público, lo he hecho. También las he sufrido para darme cuenta que está mal tanto hacerlo como lo mal que se siente cuando lo sufres, ¿no? Yo intento siempre, cuando hay alguien en conflicto, siempre hay dos razones. Y posicionarte siempre en una razón o en la del otro, ya estás tomando partido en ese conflicto. Si el conflicto realmente, a no ser que una de las dos partes, claramente, digamos, claramente es la correcta, pero cuando siempre hay desavenencias en un conflicto, pues a veces es porque tú lo ves de una manera y tú lo ves de otra. A mí me gusta saber las dos partes que están, ¿sabes? Las dos partes que están ocurriendo e intentar buscar algo medio que nos pueda acercar. Porque yo cuando discutimos, soy muy fan de acercar opiniones, más que de defender opiniones. Me gusta más decir que acercar opiniones. Yo puedo tener una opinión sobre algo y cuando alguien me lo comenta, como dije en su momento, si vamos por un camino que yo digo, no, aquí no doy un duro por él, y de repente se me ha demostrado, como me ha pasado muchas veces, de que realmente ellos tenían razón, pues siempre intento acercar opiniones. Entonces lo que intento es que muchas veces vuelvo a decir las razones de los dos, o sea, yo, ¿no? Si me toca mediar. Bueno, y tú estás diciendo hacer esto y esto, ¿por qué? Porque muchas veces no se escuchan. Y se cierran. Pues yo que estoy en medio como mediador, intento decirle, ¿y tú por qué quieres hacer esto? Por esto y esto. Porque ¿qué es lo que ves? Vale, ¿y tú? Y de tal manera que yo digo, bueno, y entonces, si tú dices hacer esto, ¿por qué razón es? ¿Y por qué crees que lo que él dice no? Y viceversa, ¿no? Que cada uno, que al final, llevarles a buen punto de manera objetiva los razonamientos. Y no defendernos ni como si fuese, no sé, un partido de fútbol, ¿no? Yo soy del Real Madrid por los colores y tú y el Barça por los colores. Sino siempre intento que ellos pongan las razones, puntos positivos y puntos negativos. Y si estamos todo el equipo, decir, bueno chicos, ¿y ustedes qué opinan? Teniendo ya estos puntos. Entonces ya se dará cuenta la otra persona que se está tomando una decisión de equipo en base a unos requisitos más objetivos, ¿no? A unos puntos más objetivos y no subjetivos. Eso es lo que intento hacer. Eso es cuando son temas técnicos, que son fáciles de medir de manera objetiva. Cuando son subjetivos, ahí ya la verdad que no me gustaría, porque a mí también me ha pasado y es bastante duro. Siempre intento
Y soy una persona, cuando ocurre a mí, soy una persona que intento ceder en muchos aspectos porque soy capaz de sobrellevar que no sea como yo diga. Muchas veces, aunque tú no cedas, estás haciendo mucho más daño que cediendo. Y el daño, cuando tú cedes, puede que el daño te lo estés haciendo tú mismo. Pero si sabes lidiar con eso y sabes, mira, no pasa nada. Si ocurre un fallo, ni tampoco te lo dije, es la solución. Chicos, ¿y por qué no probamos de la manera que yo decirlo, de manera normal, sin decirle a la persona, oye, ¿ves cómo te equivocaste y tienes razón? Eso con el tiempo te puede dar la razón ahí, pero cuando son dos personas, que fue la pregunta que tú me comentaste, la verdad que ahí ya no sabría cómo hacerlo. Yo creo que cuando son personas bastante chocantes, siempre va a ocurrir una cosa, o tiene que ir arriba alguien. Yo es que lo que diría sería, chicos, tómense un café juntos y háblenlo. O si no, que hablen con una persona que sea más experta en temas de resolución de conflictos, la verdad. Entonces, ahí es el punto. No sabría, en aspectos que no son, ya te digo, bastante objetivos, no sabría cómo llevarlos, que no sé yo. También te digo porque son muy subjetivos, ¿no? Claro, yo como te he visto trabajar, yo diría, tratando de estilar un poco, que sueles no llevártelo a lo personal, lo aparcas en el trabajo, ¿sabes? Tú no te lo tomas personal y luego siempre le añades humor a las cosas. Creo que son dos ingredientes claves en tu forma de actuar. Sí, el humor es importante, sí. Es verdad que también te digo que a veces tiro de humor y la persona no está dispuesta a recibir ese grado de humor porque siente que le estás quitando peso al asunto, ¿vale? Y se lo toman a veces. No es lo normal, ¿vale? Todo el mundo con humor, creo que el humor es algo que todo el mundo tiene, pero hay gente que es mucho más seria según qué sentido. Pero sí, yo siempre tiro el humor. Creo que el humor, soy así, y tiro con humor de todo lo que... de cualquier conflicto que hay. Simplemente para eso, para quitarle hierro al asunto. Y además porque, sinceramente, he tenido muchas veces conflictos con muchas personas que luego, fuera del trabajo, digo, si podríamos ser grandes colegas. Es que luego te vas fuera y tú piensas así por una experiencia diferente a la mía. Es que te puedo decir, hasta incluso tengo grandes amistades. Tengo grandes amistades que a nivel de opiniones son muy diferentes. Y el hecho de acercar opiniones, el estar hablando, oye, ¿por qué tú piensas esto así? Y yo decirme las razones. Yo le digo, bueno, yo lo pienso así por otras razones. Y darme cuenta que muchas veces el que uno piensa de esa manera son las experiencias, las experiencias que ha vivido, la infancia que haya tenido, que eso marca mucho. Eso no se le va a poder cambiar a una persona. No le puedes decir, no, pues deja de vivir esa infancia que tuviste porque eso te ha hecho... Es imposible. Porque a día de hoy le ha hecho ser la persona magnífica que es. Y cuando no hablas de esas opiniones y te lo pasas bien con esa persona, al fin te das cuenta de que son solo experiencias lo que han vivido. Entonces, por eso digo, hay que acercar opiniones. Y yo he aprendido mucho hablando con personas que son muy diferentes a mí. Y creo que ellos también han aprendido mucho hablando con una persona que son diferentes a ellos. Y acercar opiniones. De tal manera que ha hecho una relación mucho más sana. Entonces, y el humor es importante, obviamente. El humor es importante. El no ponerte serio, no estar serio siempre con todo. Y también decirle, mira, no pasa nada con lo que está ocurriendo aquí, no pasa nada. No voy a tomarlo personal. Eso a mí me ayuda a tener, no solo digo en cuanto a la gente también también hay gente que está viendo el conflicto, que eso, a veces hay gente que cuando hay un conflicto pues se puede cortar la tensión, ¿no? Lo que a mí me gusta es ese punto de humor, es como decir, mira chicos, no pasa nada, había un conflicto, pero no ocurre nada. Si la gente que está afuera pues no se queda, no está más nerviosa o no tiene por qué posicionarse, porque a veces ocurre que cuando tú estás en el aire pues ya empiezan a posicionamientos y demás, que tu amor, o sea, no venías a que la gente te venga a posicionar sobre tu idea, solo te ibas a contar una cosa y ya está. Y no quiero que eso ocurra, ese mal rollo. Pues lanza ese humor y listo.
que la gente vea que no pasa nada y que ni me voy a sentir mal ni nada por el estilo. Y de hecho, si nos vemos fuera, ya te digo que muchas veces me han demostrado que son muy buenas personas y me puedo echar un café contigo, una caña, lo que sea, y reír exactamente igual. Creo que es la manera de afrontar un conflicto también. Pero esto, claro, esto es a nivel personal. Yo no puedo decir como mediador, es que no soy experto. Pero son tus superpoderes, ¿sabes? Que es lo que yo veo que cuando Rosalvira dice mucho que cuando tienes una habilidad tan trabajada, ¿sabes? Sea innata o sea que lo has practicado mucho, ya no eres consciente de que la tienes y te cuesta explicarlo. Es un conocimiento inconsciente que tienes. Y entonces ponerlo de manifiesto, explicarlo a otra persona, ya para ti es tan obvio que no te das cuenta. Por eso te decía que yo lo veía. Dices, ¿cuáles son las claves? No sé, yo soy como yo soy y funciona, ¿no? O tal cosa no funciona. Y yo por eso veía que no tomártelo personalmente era muy importante, que es algo que tú haces muy bien. Y fíjate que lo que acabas de decir, sí es verdad que me he dado cuenta a nivel, digamos, cuando vas a explicar ideas, digamos, técnicas y más intelectuales, ese punto que has dicho. Muchas veces aprendemos algo y todos aprendemos. Todos lo aprendimos y jamás nos quedamos con cómo lo aprendimos. Llega un punto que lo aprendí y posiblemente si yo viajara al pasado y te preguntara, oye, ¿tú por qué aprendiste a programar? ¿Cómo te diste cuenta, por ejemplo, de cuándo tenías que poner una variable? Porque todos cuando pasamos a programar no sabemos ni cuándo poner una variable, ni cuándo no poner una variable, ni cuándo retornar algo, ni qué argumentos pasar una función. Y ahora es tu día a día. Ahora lo haces casi sin pensar. Si pregunto a la gente, ¿tú cómo lo aprendiste? ¿Qué fue lo que te llevó a aprender eso? ¿El cómo? Mucha gente se ha olvidado. Y si no sabes decir el cómo, te va a costar muchas personas bajarte a ese nivel para explicárselo a alguien. Y eso es algo que he tenido, por eso te digo lo de la base, aprender la base. Y eso es algo que he tenido siempre muy, muy presente. Tengo que saber explicarlo. O sea, no, por mucho que camine, no me puedo olvidar del camino aprendido. Porque si no, es como decir a la persona, hemos dicho que la informática empieza en un nivel de abstracción y con los años más va a ocurrir, empieza en un nivel de abstracción mucho mayor. Y yo no le puedo decir, oye, voy a enseñarte, vamos a desaprender, vamos a deshacer el camino que yo he aprendido, para que veas, ¿no? Si no sabes por dónde tirar, te vas a olvidar. Hay que tener en cuenta siempre el cómo lo aprendiste y explicarlo de una manera que es lo que ocurre a la gente que va a tecnicismo y que dificulta el aprendizaje de los demás. Tú lo aprendiste en tu casa sin tecnicismo, 100%. Porque es que si no, no lo habrás aprendido. Yo me acuerdo algo tan sencillo cuando me hablaban de concurrencia. Yo decía concurrencia, y la replicaba como un loro, concurrencia. Sí, son problemas de concurrencia, decía. ¿La gente qué? Los que sabían, concurrencia, ¿por qué? Y yo, es que lo he hecho todas las veces, en tu cabeza, que escucho, dicen que es concurrencia. Entonces yo tiro de concurrencia a ver si pega. Claro, y cuando yo una vez lo solté, me dice, no, concurrencia no. Y me lo explicó una persona, que me dio un tortazo. Ahí fue como, guau. Y ahí fue cuando me di cuenta, ¿ves? ¿Por qué repites como un... No, o sea, por parecer más inteligente, ¿por qué repites como un loro? ¿Vale? Y también dice, ¿y por qué yo aprendí la palabra sin saber realmente lo que significa? Y cuando te das cuenta que personas son capaces de... Cuando las aprendes, cuando alguien se baja, te dicen, no, espera un momento, concurrencia es esto, y te lo explica de manera sencilla y dirás, vale, eso es concurrencia. ¿Vale? Entonces yo siempre evito tecnicismo y siempre soy muy consciente de cómo aprendo las cosas. Es más, cuando vienen los aprendices de ciclos y demás, y hago de mentor siempre unas preguntas que le hago a los chicos que le voy a mentorizar es, ¿y a ti te gusta? Le empiezo a preguntar sobre gustos. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta, yo sé, el anime? ¿Te gusta la ciencia ficción o lo que sea? Porque luego los ejemplos que uso son de la temática que le gustan. Para que se le quede... O sea, para que se le quede más. Yo sé, si te gusta el anime, pues intento meter ejemplos con temática de anime. Porque así se le queda. En vez de hablar de cajitas y de Lego.
Sí, de hecho eso es otra cosa, otro ingrediente bomba que tú pones en la salsa de los equipos, que es conocer a la gente en lo personal. Yo me acuerdo que te has ido de una manera voluntaria, proactiva, te has ido a lo mejor a encuentros que han hecho en Polonia, solo por conocer en persona a la gente, comer con ellos, y por supuesto aquí en Tenerife eres uno de los que más va a la oficina para echar el café, para estar con la gente, y eso no solo te gusta, sino que te funciona mucho, conocer que hay un ser humano más allá del programador, ¿no? Efectivamente. Tú me dices esto y en mi cabeza están, pues, cuando estaba en equipos de baloncesto, todas las veces que hacíamos retiros, no, sino íbamos a hacer cosas el equipo, ¿no? Y por mucho que me cayera mal una persona, estaba en mi equipo. Y muestra al final acabas ganando hasta amistad con esa persona. Y es el más marrullero del equipo. Y a mí eso me ayudaba a cuando jugábamos, a tener la confianza de, de apoyarme en esa persona. Cuando yo voy a la oficina, primero porque también me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho ir a tomar una caña, vacilar con la gente, y eso me encanta. Y además porque quiero conocer a la persona con la que estoy. Si estoy, por ejemplo, en mi equipo y veo a alguien que está en mi equipo, en el proyecto ahí, quiero conocerla, quiero que él también me conozca, que sepa que puede contar conmigo y que yo le puedo, ¿sabes? Que yo puedo contar con él. Que se genere un vínculo, que aunque no sea de amistad, pues sea de colegueo, de buen rollo. Y por eso a mí me gusta, por ejemplo, incluso cuando terminamos de trabajar, oye, vamos a echarnos unas cañas o vamos a tomar un café, el que quiera, y quedarnos hasta las 9 de la noche hablando incluso de cosas que nada tienen que ver con el trabajo, sino de cómo son ellos y demás. Eso me ayuda porque luego el día siguiente tienes que convertir el día a día en algo llevadero. No puedo estar, y no se mienta, no puedo estar 8 horas hablando solo de trabajo. Y más haciendo pairing. No somos robots. Tenemos que estar en un momento distendido, porque las ideas fluyen cuando no estás en un ambiente con demasiado estrés. Está bien que tengamos estrés y que nos ayude ¿no? a darnos esos golpes, que para eso está el estrés, ¿no? Para en esos momentos críticos tener una reacción rápida. Pero cuando siempre estás así, atontas la cabeza. Necesitamos ser extendidos, que funcione y estar en un ambiente en el que las ideas fluyan y trabajemos con comodidad. Y es lo que intento. Por eso siempre intento, pues, hacer estos micro team buildings con la gente. Estar en un punto tranquilos y que trabajemos y podemos vacilar, que no pasa nada. Podemos pegarnos 15 minutos hablando de, yo sé, de la vida y seguir trabajando y no pasa nada. Como eso mucha gente me dicen, Miguel, me ha dicho mucha gente, Dios, cuando empiezo a hacer pairing contigo y nos pegamos pelicando un montón, digo, ya, esto, no sé cómo decirle que pare. Bueno, para la gente que no me conoce, yo hablo muchísimo también, ¿vale? Pero muchísimo, ¿vale? Que aquí parece que también hablo mucho porque me cuesta muy poco. Y me enseñó, yo pensaba que no íbamos a hacer la tarea. Y de repente miro, pues, y la tarea está hecha. Y ha sido súper ameno. Y te parabas, sobre todo cuando trabajo con gente que no tienen bastante experiencia, me paro. Y digo, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué crees? Pues hacemos esto y esto porque, no sé, porque hubo una época en la que se hacía de otra manera, pero ahora se está haciendo así por esto y esto. Ah, vale. Y siempre había siendo paradas. ¿Por qué? Por no estar solo programando y decir, mira, porque creo que el pairing es importante, sobre todo cuando hay personas con diferentes niveles, hay que ayudarla a que esté a tu nivel, porque si no lo que ocurre es lo contrario, la persona se queda mirando y es, bueno, el pilota, él sabe lo que estará haciendo. Y cuando dice, vamos a tomar el relevo, la persona, como no te ha seguido el ritmo, se queda con el teclado así, esperando a que tú le dictes. Entonces, yo me paro, te explico por qué lo digo así, por qué tal, y entonces
Luego, cuando hacemos el cambio, ya la persona sabe cuál es mi camino, por dónde queremos ir, está alineado conmigo y seguimos juntos. De tal manera que no se forma al final, o sea, al final se tiene que formar una reciprocidad y que no solo sea solo en un sentido, que ocurre muchas veces en el pairing cuando hay diferentes personas de distintos niveles que dicen, no, es que no fluye, es que el pibe la verdad que lo intenta, pero no, tienes que poner más de tu parte. O sea, tienes que poner más de tu parte, tienes que bajar tú al nivel de él. No puedes esperar que él esté al nivel tuyo, es imposible. Qué bueno, Miguel, pues estoy disfrutando de la conversación, pero bueno, luego la gente se queja si hacemos un podcast de 3 horas, ¿no? Sí, aparte yo hablo muchísimo. Pero el contenido para mí está siendo oro puro. Muchas gracias. La verdad. Pero bueno, todavía no tenemos la licencia que se puede permitir Lex Fridman. Pero ha sido un placer. Y no sé Igualmente. si antes de cerrar hay alguna cosa que sabes que querías puntualizar o añadir. Sí, yo creo que me gustaría puntualizar y remarcar el que creen espacios de verdad. Crear espacios donde puedan compartir los miembros de un equipo. Es importante. Al igual que tenemos las daily, las retros, las weekly, las 18.500 reuniones que tenemos, tener una horita donde el equipo de desarrollo hable de las cosas que han visto en un código y que tienen para mejorar. Pero ellos solos. No tiene que estar ni un manager, no, ellos solos. Hablando de eso, empezando por ahí, yo creo que se darán cuenta y de ahí sacar los acuerdos de equipo, se darán cuenta de lo potente que es. Y luego, el dar un espacio a aquellas personas que quieran compartir cosas que nada tengan que ver con el proyecto, va a llevarles al siguiente nivel. De ver en qué se interesan las personas y dónde están sus fuertes. Te agradezco mucho el tiempo, Miguel. Como siempre, si hay alguien que nos escucha y le ha aportado este episodio, que yo diría que es para escucharlo más de una vez y tomar apuntes. Pero bueno, eso ya las IAs lo acabarán, o ya lo hacen en realidad, ¿no? Yo no sé cómo, pero seguro que le puedes pasar el podcast y si le damos un resumen, ¿no? Pues me parece que es así valioso que te den las gracias o te citen en redes sociales o te pueden escribir también y así compartir este episodio con quien crean que le puede ser útil. Así que gracias, Miguel, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias por llamarme y por hacerme partícipe de esto. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo, personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante 6 meses o a veces un año o incluso más, varias personas de LeanMind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código legacy que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.